Hola Flamers, hoy les traigo una nueva creepypasta bastante interesante, espero os guste. Para entrar en un ambiente de terror es recomendable apagar la luz, traer una botana y ahora sí disfruta de la creepypasta. Hola, me llamo Cecilio y ahora mismo estoy encerrado en esta maldita habitación, estoy escribiendo esto en un diario que tenía a la mano, y lo aprovecharé para escribir mi historia. Yo vivía humildemente con mi familia en una casa cerca del campo, y yo me dedicaba a sembrar cosecha en este mismo. Me iba muy temprano a trabajar, a eso de las 7 de la mañana, y no llegaba hasta las 8:30 de la noche, o hasta a veces a las 9. Normalmente no veía mucho a mis hijos, yo me levantaba antes de que ellos y algunas veces alcanzaba a verlos antes de que fueran a la escuela, pero eran muy contadas. Y cuando llegaba en la noche ya estaban dormidos. A mi esposa la veía constantemente, y ella se dedicaba a llevar a la escuela a los niños o a las labores de la casa. Ya estuvo bien de rodeos, ahora sí vamos con mi historia. Hubo cierto día en que había tenido muy mala jornada, y me sentía muy decepcionado. Así que me puse a escuchar música con mi radio bastante viejo ya, y mis audífonos usados. Iba caminando muy lento, cuando de pronto a lo lejos, vi un tipo alto y robusto que estaba apoyado bajo un árbol. Se me hizo muy raro ver a una persona así en un campo, así que quise apretar el paso por si acaso era alguien que me estaba esperando para hacerme daño. Pero cuando pasé al lado de él, simplemente me saludó diciéndome, Buenas noches. como traía los audífonos al principio no le escuché bien, pero luego comprendí lo que me había dicho. El tipo tenía apariencia de ser un maleante pero se escuchaba amable. Le correspondí el saludo y seguí caminando. Ten cuidado con los zancudos que hay cruzando aquel árbol, ponte los audífonos para que no se te metan en los oídos y no los escuches. Me dijo el tipo. Yo solo me volteé y le dije que sí con la cabeza. Nunca había visto zancudos en esa parte, pero de todas maneras me puse los audífonos para prevenir. Jamás dejé de voltear hacia atrás ligeramente. Aunque fuera amable el tipo, me había dado un poco de mala espina. Y llegué a mi casa y mis hijos ya estaban dormidos. Cené lo poco que había en casa y me fui a dormir con mi esposa. Al día siguiente, hice mi rutina de siempre y esta vez me había ido mejor que el día anterior. Pude llevar más comida a mi casa e iba muy contento escuchando mi música por el camino. Pero mi sonrisa se apagó cuando de nuevo logré divisar a lo lejos al tipo del día anterior. Y además en el mismo árbol. Pasé sin miedo y le dije buenas noches. Me dijo lo mismo pero esta vez se le escuchaba la voz un poco más ronca. Pensé que había sido mi imaginación y seguí caminando hasta la casa. Los siguientes días fueron lo mismo. Me encontré al tipo todos los días de un mes completo y a veces hasta ya charlábamos un poco más. Pero un día me contó algo que me resultó algo curioso. Un día me armé de valor y le pregunté qué hacía ahí solo y en la noche. Él me respondió que tenía un hermano campesino, que venía todas las noches a esta hora a coger agua del río. Se me hizo raro ya que nunca había habido un río ahí. Él me dijo que sí lo había, que más bien era un pozo y que de ahí sacaba el agua. Cuando escuché eso me dio un gran alivio y le pregunté que si quería presentarme a su hermano. Él me dijo que no podía ya que todavía iba a tardar un poco y que además tal vez yo tenía prisa. Le dije que estaba bien y que regresaría al otro día, a ver si alcanzaba a verlo. Me despedí y seguí caminando, no sin antes escuchar siempre su recomendación de que me pusiera los audífonos. Nunca supe por qué me lo decía si no había zancudos, pero no le tomaba importancia. Esa noche estuve pensando en por qué cada vez que veía a esa persona, se le escuchaba cada vez la voz más ronca. Supuse que tal vez estaba enfermo de la garganta, pero no dejaba de inquietarme. Y además, porque siempre llevaba la misma chamarra misteriosa y nunca mostraba su cara. Todo eso me sonaba en la cabeza pero trataba de no tomarle importancia. Después de varios días llegó lo fatal. Me había ido bastante bien en esa jornada, y procuré salir más tarde para poder alcanzar al hermano de este tipo, ya que me causaba curiosidad. Saludé como de costumbre a esta persona y le pregunté que si estaba su hermano en ese momento ahí.
Me dijo que lo siguiera. Lo seguí hasta una especie de cabaña rara y de madera. Lo que vi fue sencillamente horripilante. Estaba una especie de espectro con ojos blancos muy alto, pero muy alto. Medía más o menos 3 metros de altura. Al lado del espectro estaba una niña destrozada, se veía que había sido torturada brutalmente, y ahora el espectro ese estaba preparado para devorársela. El tipo se volteó hacia mí y se quitó la chamarra al fin. Era prácticamente igual que el espectro, nada más que este medía solo 2 metros de altura. Los dos me miraron con ojos de hambre, y en ese momento supe que tenía que correr lo más rápido que pudiera y sin mirar hacia atrás. Comencé a correr y ellos se echaron a perseguirme. Mientras corría escuchaba voces roncas. Nunca había escuchado una voz tan ronca como la de esos espectros, lo juro. Llegué a mi casa muy asustado. Lo único que hice fue irme a mi habitación, acostarme y ponerme a temblar. Estuve toda esa noche así, y no podía articular ni un sonido. Mi esposa y mis hijos me animaban, pero no podía decir una sola palabra. Pasó una semana hasta que pude volver a hablar, y llamé a la policía para dar mi testimonio sobre lo que vi. Les dije absolutamente todo, pero no me creyeron. Tampoco mi familia me creyó nada. No podía recuperarme del trauma y ellos decidieron internarme en un hospital psiquiátrico. Yo me negué rotundamente, pero era demasiado tarde. Ellos decían que era por mi bien. Hace una semana me enteré de que habían encontrado a una niña colgada al lado de una cabaña de madera. Yo quise decir que habían sido esos espectros, pero ya no valía la pena. Además me culparon como principal culpable, ya que yo era el único que estaba en el campo a esas horas. Ahora mi vida está arruinada. Estoy encerrado en esta habitación, como dije al principio, solo con este diario en mis manos. Además he estado viendo a esos espectros en mis sueños. Me amenazan, me dicen que me encontrarán, así que solo estoy esperando ese momento. Aunque a veces pienso que soy afortunado, ya que me libré de que esos espectros me hicieron lo mismo que a la niña. Ahora comprendo que cuando el tipo me decía que me pusiera los audífonos, era para seguirme y examinarme y que yo no me diera cuenta. Ese tipo que siempre estaba bajo ese árbol, siempre bajo ese árbol, bajo el árbol.